NAF. El objetivo de esta charla, contamos con la colaboración de la doctora Beatriz. Ella es nuestro interlocutor entre la universidad y la DIAN, ella es la coordinadora para nosotros de las NAF, y nuestro conferencista del día de hoy va a ser el doctor Javier Orozco Cuervo. Él es funcionario de la DIAN y el día de hoy nos va a acompañar con el tema de facturación electrónica. También tenemos un aliado para esta charla o esta capacitación del día de hoy, que es la Universidad La Gran Colombia. También pues ahí hicimos una sinergia de trabajo para que ellos también pues pudieran estar acá y tomar la charla. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a empezar a grabar la capacitación para que después la podamos replicar con nuestros estudiantes. Y yo, Beatriz, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Oigo un poquito de ruido atrás. No sé, es el micrófono. El micrófono creo que de Paula Andrea está abierto. Buenas tardes a todos. Paula Andrea, te agradezco si de pronto nos cierras el micrófono para poder escuchar un poco mejor la intervención. A todos les damos la bienvenida desde la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Nosotros tenemos un programa que se llama el NAF, que la mayoría de ustedes lo conocen y algunos están inmersos, son los núcleos de apoyo contable y fiscal, inmersos en consultorios contables y jurídicos en las diferentes universidades. Este programa está más o menos desde el 2017. Ha sido un programa muy bueno, muy acogido. Dictamos 48 horas de capacitación, hacemos un examen de retroalimentación y los muchachos luego participan en todo un muy buen ejercicio con respecto a la atención a los contribuyentes. Dictamos capacitaciones asincrónicas, pero también dictamos esta clase de capacitación sincrónica. Entonces, tenemos un coordinador del NAF, que en este momento es nuestro compañero Miguel. Miguel está trabajando desde hace poco más de un año con nosotros y para nosotros pues es muy positivo poder contar con este tipo de ejercicios vinculantes y traer a la academia a la DIAN. Son chicos que están muy bien formados, que tienen una profundidad en algunos conocimientos y estos chicos NAT pues van a ser parte de todo este contingente de personas que nos ayudan a atender desde la parte de videoatención en temas, digamos, muy importantes como son los temas de autogestión. Así las cosas, entonces este es el contexto, tenemos un aula ya casi 50 personas, estamos muy complacidos, siempre es muy importante verlos a ustedes, estamos muy complacidos pues con esta aula y también estamos pues muy contentos de que nos pueda acompañar nuestro docente Javier. Él es la persona que siempre está con nosotros. Javier lleva trabajando varios años en la DIAN, tiene una experiencia tanto en la empresa privada como en la empresa pública y es nuestro interlocutor también de factura electrónica desde la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá con el nivel central. Entonces, él es la persona que nos mantiene actualizados, nos cuenta procesos y procedimientos, nos cuenta cuáles algunos errores que pueden cometer las personas, etcétera, etcétera. Entonces, así las cosas. Le damos el paso a Javier, le damos las gracias, tienen un excelente docente y tiene una persona que está muy enterada del tema, de todo este sistema de facturación. Entonces, muchachos, de verdad, pregunten. Espero que acuérdense que todas las preguntas son válidas. Entonces, espero que pregunten y espero que todo este ejercicio les sirva en lo que viene, porque pues dentro de unos 2 años ustedes son coequiperos de nosotros en temas de trabajo, entonces que sepan cómo funcionamos y los esfuerzos que sabemos en últimas para generar un desarrollo de las competencias técnicas ciudadanas y hoy nos toca exactamente con el tema de sistemas de facturación. Javier, sé bienvenido y el auditorio es tuyo. Mil gracias, Alejandro.
Don conozcan. Javier, creo que tiene el micrófono allá. Ya, bueno, prendo la cámara un momentico para que me conozcan. Ya como lo dijeron ustedes, Miguel, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante desde la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá estar acompañándolos en estos espacios de la academia. Me gustaría saber quiénes son en realidad las personas que están recibiendo esta charla, cuál es el target, son estudiantes, hay empresarios, hay contadores ya. ¿Quiénes son los que estamos acá, Miguel? Por favor. Doc, pues yo le comento, la mayoría son estudiantes que hemos convocado para, para estar en esta charla y algunos docentes. Ok, bueno, muy importante contextualizar hacer esta pregunta porque ustedes que son futuros contadores y a todo el gremio de contadores y personas que hacen parte del escenario fiscal, un agradecimiento muy especial porque la labor que ustedes desempeñan y realizan en pro del cumplimiento de obligaciones formales redunda en una mejor coordinación con lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo tributario. Por eso nuestro agradecimiento desde ya. Y para quienes están hasta ahora terminando su carrera, pues es muy importante que estén en estos temas de coyuntura tributaria que son supremamente importantes y dentro de los cuales los sistemas de facturación hacen parte de lo más importante que está manejando la entidad para contrarrestar muchas cosas. Entonces, inicialmente, lo que pretende la entidad con el sistema de facturación y con la desmaterialización de documentos que hacen parte del escenario contable es, a través de nuestros procesos de facturación electrónica, es tener un control fiscal en tiempo real y contrarrestar delitos de tipo fiscal como la evasión, como todo lo que tiene que ver con costos y gastos improcedentes. Entonces vamos a hablar de esos temas y vamos a quitarnos los mitos de la cabeza en donde siempre piensan en la DIAN como si nosotros fuéramos el régimen sancionatorio. No piensan en la DIAN sino me van a sancionar si no cumplo. Y evidentemente lo vamos a hacer. Pues, al fin y al cabo somos una entidad del Estado y tenemos que hacer cumplir la norma. Pero básicamente que para este proceso de los sistemas de facturación, ya entrando en contexto, es básicamente como lo dice como le dice la palabra sistema, es todo lo que hace parte de lo que compone los escenarios que tienen que ver con todos estos procesos de fiscales. Entonces, en ese orden de ideas, los sistemas de facturación comprende la factura electrónica de venta, comprende todos los documentos que son soportes electrónicos, comprende el RADIAN, que es donde se deposita y se verifica la trazabilidad de una factura para efectos de negociaciones que se tienen con estas facturas, como es el corretaje de facturas o el factoring. Y tenemos los documentos equivalentes a la factura electrónica de venta, que más adelante vamos a hablar de ellos, de los cuales el que más se conoce en el escenario fiscal es la tirilla de pago o la tirilla del POS, que es la tirilla que le entregan a uno, por ejemplo, en una gran superficie. Pero pues también está la boleta de cine, los peajes, los tiquetes de avión, en fin, todo lo que hace parte de estos documentos que son equivalentes a la factura y que todavía están vigentes, pero que a partir del mes de junio, del mes de mayo incluso, ya se van a tener que volver electrónicos. Entonces, básicamente que pues dentro de la factura de venta tenemos la nota crédito y nota débito, que es un término que ustedes como contadores ya manejan. Y entre los documentos que son soportes electrónicos para efectos de costos y deducciones, pues están el documento de soporte de nómina y el documento de soporte de no obligados a facturar. Entonces, en ese orden de ideas, estos son los tres documentos que en este momento tenemos desmaterializados dentro del escenario fiscal. Y en el momento que los documentos equivalentes a través de las calendarios de implementación que están en la resolución 185 del 2023 y la resolución 8 del 2024, pues vamos a desmaterializar también todos estos que son más o menos 12. Aquí están, los tienen todos: máquina registradora POS, boleta de ingresos al cine, tiquetes de transporte de pasajeros, extracto por sociedades financieras, tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros, documentos de juego localizados, en fin, todos los que están citados en este diapositiva. Es muy importante que dentro del proceso que ustedes tienen de formación como contadores o como estudiantes de la contaduría o las personas que están aquí que hacen parte del escenario empresarial, pues tengan en cuenta que la disposición normativa, que es a pesar de todo lo que más nos molesta o no nos molesta y no nos inquieta, pues que porque todo el día nosotros tenemos normas que hablan de muchas cosas y todos los días salen resoluciones nuevas, pues hemos tratado de que el lenguaje
normativo de todo lo que tiene que ver con los sistemas de facturación electrónica se mantenga en el tiempo. De hecho, no hemos tenido sino un cambio después de 3 años de haber implementado en la resolución que hace parte de todo esto, que es la 165 del 2023, que antes era la resolución 042, y hemos tratado de que todas estas dinámicas de procesos de la disposición normativa sean muy amigables, hechas con mucha, no creatividad, sino con mucho experticio técnico y con mucha facilidad de entendimiento para que todas las personas que lo escuchen, lo lean y lo sientan, pues se den cuenta que lo que estamos haciendo se maneja bajo unos escenarios bastante intuitivos en lo tecnológico y que nos permite cumplir con las obligaciones formales de una manera muy eficiente. Entonces es muy importante que tengan esta diapositiva para que ustedes sepan, porque a pesar de los años, pues no es lo mismo hacer una reclamación sobre un proceso de facturación en el 2024 que en el 2020 cuando las disposiciones normativas eran otras y las reglas de juego eran otras. Muy importante que lo tengan en cuenta. Aspectos técnicos comunes en todos estos documentos, nosotros manejamos a nivel internacional un proceso que se llama sistemas de validación con validación previa, factura con validación previa. Y todos los documentos de factura electrónica, los documentos de soportes de pago de nómina, el documento de no obligados, todo lo que tiene con el Radian y lo que viene con los documentos equivalentes que van a ser electrónicos a partir del mes de mayo, pues tienen los mismos estándares, los mismos aspectos tecnológicos. Manejan un mismo formato, tienen las mismas validaciones, el lenguaje es el mismo estándar a nivel internacional para este proceso y tiene una firma que garantiza la trazabilidad de todas estas operaciones de comercio electrónico. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros en el momento que vayamos desmaterializando uno a uno los documentos que hacen parte del libro fiscal, pues no vamos a jugar con reglas distintas. Las reglas van a ser las mismas y los escenarios tecnológicos, por lo menos dentro de lo que tiene que ver con el sistema de facturación que maneja la DIAN, pues evidentemente está bajo el mismo esquema, bajo el mismo parámetro y bajo las mismas ventanas y escenarios tecnológicos que ustedes, una vez vayan allanando el camino de uno, como fue la factura electrónica que fue el primero, pues los demás no vayan a ser disímiles en ese aspecto tecnológico como tal. Entonces tenemos ruido por ahí. Por favor, para el micrófono, si tienen la... Christopher, te agradezco cerrar el micrófono. Mil gracias. Ok, entonces básicamente uno siempre que empieza a tener un tema nuevo, pues vamos a ver, ¿qué es la factura electrónica? Pues básicamente que la factura electrónica es la que garantiza todas las transacciones de ventas, bienes y prestaciones de servicios, sino que antes, dentro de la evolución de la factura, pues antes era en papel y ahora la tenemos electrónica. Muy importante que lo que les estoy diciendo aquí es que la contabilidad no ha cambiado. O sea, básicamente que todo el escenario contable que se manejaba antes desde la tradición y desde la costumbre de los documentos fiscales que eran básicamente en papel, algunos ya desmaterializados como eran las declaraciones y todas las obligaciones formales, pues evidentemente no cambia, sino que simplemente cambia la forma en cómo se transmite hacia el ente fiscal para que nosotros tengamos en tiempo real el conocimiento de todas estas dinámicas contables que tienen que ir en la sinergia de lo que es lo fiscal. O sea, no está de más decirlo. Es conocida en el mundo como factura invoice, maneja una estructura estándar a nivel internacional estamos en el UL 2.1 y manejamos el formato XML que todo el mundo ya conoce, que es el más eficiente y el estandarizado a nivel internacional para cualquier transacción de este tipo de documentos electrónicos. Pertenece a un ecosistema de intercambio electrónico de datos y lo más importante y lo que tienen que tener en cuenta es que para efectos del control fiscal que nosotros estábamos hablando, nosotros tenemos la información en el momento que usted tiene un documento electrónico, la tenemos en tiempo real. Es decir, que cuando usted factura, inmediatamente la DIAN sabe que está facturando, evidentemente si está dentro de este escenario tecnológico. Muy importante el por qué. Ya sabemos qué es, ahora miremos por qué me toca a mí facturar. Si nosotros nos fuéramos taxativamente a lo que dice la norma, el artículo 615 dice, el Estatuto Tributario dice que si yo vendo bienes o presto servicios, estaríamos obligados a expedir factura electrónica. O factura o documento equivalente. En este caso, la factura electrónica y el documento equivalente, los que están vigentes hasta que hagamos la transición a lo electrónico, que va a ser básicamente a partir del mes de mayo. En ese orden de ideas, hay que tener en claro que si yo vendo bienes o presto servicios o vendo servicios, pues
pues debería estar obligado a facturarlo. Lo que pasa es que la disposición normativa también nos da unas gabelitas o unas excepcionalidades, por ejemplo, para las personas naturales. Mientras que yo tenga una profesión liberal grabada o no grabada, o sea, comerciante o venda un bien o un producto, lo que sea, o un servicio, si está grabado o no está grabado, no tiene nada que ver con la venta, porque entonces algunas cosas que se tienen dentro de los mitos es que, ah, no, pero es que lo que yo vendo está excluido del IVA, entonces no debo facturar. No, el hecho de facturar está ligado, no está ligado ni al impuesto, porque yo puedo ser médico, estoy excluido del servicio médico, está excluido del IVA, pero si yo cumplo con ciertos requisitos como persona natural en la prestación de esos servicios con respecto a mis ingresos o la venta de esos servicios, pues evidentemente me asiste la obligación de facturar. ¿Y cómo lo debo hacer? Electrónicamente. Eso es lo que está en la disposición normativa. Sino que a nosotros nos dice que hasta que no cumplamos con ciertos topes de ingresos, que en este caso son 3.500 VTs, unidades de valor tributario, que está en 47.075 pesos el valor de una VT para el año 2024, y eso me da más o menos entre 165, 164 millones más o menos en ingresos. Mientras que yo esté por debajo de esos ingresos, pues no me asiste todavía la obligatoriedad de facturar, independiente de que mi profesión sea liberal grabada o no, médico o un abogado, que si es grabada la profesión del abogado o el contador, o si yo soy un comerciante, pues si estoy por debajo de esos ingresos en ventas, pues evidentemente no me asiste la obligación de facturar, pero que una vez cumplido, pues me toca hacerlo, y sí o sí la forma de facturar es de manera electrónica. Las personas jurídicas, todo lo que se tipifica como una persona jurídica, empresa, sociedad, SAS, sociedades anónimas, sin comandita simple, limitada, y todo lo que tenga que ver con el escenario de lo jurídico, pues evidentemente le asiste facturar independientemente del monto de lo que venda o de los ingresos que tenga. Es decir, que si yo soy una empresa y no vendí sino 80 millones de pesos, pues tengo que facturar los 80 millones de pesos porque soy un jurídico. Entonces, para que lo tengamos en claro. Este es el modelo de validación previa que nosotros tenemos, entonces ya le habíamos hablado de unas reglas generales que son para todos los documentos, perdón. Entonces, básicamente que aquí donde está el facturado electrónico, simplemente yo genero la factura, se la envío, una vez validada yo se la envío al comprador y el comprador recibe o recepciona la factura. Y eso es en menos de un segundo. Entonces, en el momento que yo facturo y si yo ya he pasado y he allanado el camino de la habilitación con facturado electrónico, y evidentemente lo que hago en el proceso de habilitación es lo mismo que va a hacer en el proceso ya de producción en facturas, pues no voy a tener ningún problema, y las validaciones si están en habilitación ya listas, pues no voy a tener ningún problema cuando entre en producción. Entonces, en menos de un segundo ya este proceso se fue completo hacia mi punto final, que es la recepción de mi cliente de la factura electrónica. Entonces, emito, valido, despido y recepción. ¿A través de qué? Una interoperabilidad que se genera por el formato XML, por un firmado digital que valida y deja en claro el no repudio de esas transacciones electrónicas. Tenemos las mismas validaciones y tenemos una interacción sistémica. Una vez que ya sé qué es la factura, por qué me toca facturar, cómo funciona, pues debo decir que, ¿cómo debo facturar? ¿Cómo facturo electrónicamente? Pues nosotros tenemos tres formas de facturar en este momento. Si yo soy una organización muy robusta y económicamente con un músculo financiero bastante fuerte, pues evidentemente yo tomo la decisión de generar mi proceso de facturación electrónica a través de un desarrollo propio. Cojo la caja de herramientas que está dispuesta en nuestra página, y básicamente que mis desarrolladores con esa caja de herramientas, pues, y con esas reglas del juego, pues desarrollan su propio sistema. Esto lo hacen las grandes organizaciones. Y porque es muy importante uno, cuando ya está con ese músculo financiero desarrollado y muy fuerte, tener su propio desarrollo de software, porque me permite tener, no quiere decir que con los otros no lo pueda hacer, pero en tiempo real yo también tengo capacidad operativa para poder tomar decisiones, pues que tengo toda la información en tiempo real. Los otros también me permiten, evidentemente, hacerlo, pero el desarrollo propio pues genera un plus adicional para que las personas puedan manejar de una manera más eficiente su información, y si yo tengo mucho más dinero, pues puedo desarrollar muchas más cosas. La otra forma que podemos hacerlo es a través de un proveedor tecnológico. Hay más de 90 que están vinculados en nuestra página de la DIAN, que cumple con todos los requisitos, están validados por nosotros.
Acuérdense en que en el momento que ustedes estén orientando o asesorando a una persona, básicamente no es únicamente el que está en el horario prime time de la televisión a las 8 de la noche, el único que sale por ahí, o dos o tres. No, hay 90 y punta. Entonces cualquiera de esos me puede prestar eficientemente porque todos saben hacer factura electrónica. Entonces la decisión cuando yo genero un proveedor tecnológico no necesariamente tiene que ser el que pauta o el que tiene el comercial más bonito, el que tiene más publicidad, no, todos están en capacidad de generarle a ustedes una satisfacción en su proceso, en el cumplimiento de esa obligación formal. Y tenemos una tercera que es básicamente el desarrollo que nosotros tenemos de facturación gratuita de la DIAN, ¿sí? Que independientemente que nosotros lo generemos o lo tengamos disponible, eh, no está normado, quiere decir, no está normado, quiere decir que a lo que voy es a que no es obligatorio que nosotros tengamos una solución, porque la norma no nos da alcance para eso. Sin embargo, tenemos una solución para que ustedes puedan cumplir con esas obligaciones formales. ¿Que puede ser menos eficiente que otras? Sí, porque nosotros no somos desarrolladores de software. La DIAN tiene como finalidad darle sostenibilidad fiscal al Estado colombiano a través del recaudo. Lo que sabemos nosotros es hacer eso. Sin embargo, tenemos esa solución, que vuelvo y repito, no puede ser la más eficiente. ¿La puede utilizar cualquier persona? Sí. ¿La puede utilizar cualquier empresa? Sí. Independientemente del volumen de ventas, sí. Si soy gran contribuyente, ¿la puedo utilizar? Sí. Todo el mundo la puede utilizar. Pero en el momento en que yo tenga que pasar esa información a mi sistema contable, pues evidentemente no hay conectividad como tal. Entonces, digamos que yo tengo un software de X compañía y adicional a eso tengo pues el desarrollo en facturación electrónica de la misma compañía, pues evidentemente la información va a fluir de una manera más eficiente. Entonces, si yo utilizo la facturación gratuita, no tiene conectividad con ningún sistema contable, quiere decir que todas las operaciones que yo genere en facturación me toca transmitirlas a mi sistema contable de una manera manual, pero que lo pueden utilizar, sí. Pero si la operación mía se desborda y tengo más de 300 o 400 facturas al mes, pues no es eficiente porque me tocaría contratar a una persona para que genere ese proceso y mucho más barato saldría tener un proveedor tecnológico que me migra esa información de manera inmediata y que me quita ese costo y me sale muchísimo más barato. Digamos que yo puedo tener un proveedor tecnológico o puedo conseguir un proveedor tecnológico que me genere entre 500 a 1000 facturas mensuales, más los documentos de nómina y el documento de soporte no obligados a facturar por un valor de 1 millón o 2 millones de pesos al año. Entonces es mucho más eficiente y mucho más barato. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque las decisiones para tomar en este cumplimiento de obligaciones formales no necesariamente tienen que ser con el corazón, es mucho más fácil pensarlo por hacerlo con la razón. ¿Y quiénes deben facturar electrónicamente? Es otra pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, cuando yo ya tengo claro que por qué me asiste la obligación de facturar, pues porque vendo cositas o presto servicios, independientemente que sea persona natural o jurídica, no está ligado al impuesto y no está ligado al tipo societario, porque muchas veces nos dicen, es que yo soy una entidad sin ánimo de lucro, entonces no estoy obligado a facturar. Pues si no vende nada, evidentemente no le asiste. Pero si esa entidad sin ánimo de lucro le da por vender cositas, pues le asiste la obligación de facturarlas y cómo lo debe hacer electrónicamente. Y si las cositas que vende están grabadas en el impuesto a las ventas, pues le asiste la obligatoriedad de cobrar el IVA y le asiste la obligatoriedad independiente, que sea una SAL, de ser responsable del impuesto a las ventas, generar las declaraciones tributarias del impuesto a las ventas y hacer los pagos de ese dinero que le pertenece al Estado porque pagó su cliente. Entonces, fíjese que no está ligado a el tipo de impuesto, porque yo puedo estar excluido, no está ligado a que si yo soy una sal o no soy una sal, no, está ligado es a que yo venda y punto. Entonces, en ese orden de ideas, para que tengamos en claro. Entonces, cuando yo ya tengo eso claro y lo quiero profundizar más, pues entonces en la resolución 165, que es lo último que tenemos en disposición normativa, en el artículo séptimo dice quiénes están. Pero si yo quisiera ser mucho más eficiente en la consecución de esta información, pues me voy al siguiente artículo, me voy al octavo, ahí están los no obligados a facturar. Entonces, si yo miro este artículo octavo, están los no obligados a facturar y no me encuentro ahí, ¿qué quiere decir? Pues que estoy obligado a facturar. Entonces, fíjese que
Esta capacitación que la dimos en el SENA estuvimos con Beatriz hace como un mes más o menos, yo les hice una pregunta a todo el auditorio de los estudiantes del SENA. Bueno, ¿ustedes están obligados a facturar? Y todo el mundo tajantemente dijo no. Yo les dije, ¿y en este artículo usted dice SENA o dice alguna entidad del Estado? No, no dice. Entonces, evidentemente el SENA no factura porque los servicios son gratuitos, pero si ellos les da por vender cosas o prestar servicios que no están dentro del objeto o de la naturaleza de la entidad como tal, pues evidentemente les existe la obligatoriedad de facturar. Y aquí no habla de ninguna entidad del Estado, cualquiera. De hecho, ustedes como miembros de una universidad, pues la universidad está obligada a facturar. Y hace mucho tiempo, antes de que arrancara facturación electrónica, que aquí no dice que las universidades no estén obligadas a facturar. Y el servicio de la educación es excluido del IVA. Entonces, fíjense que cuando empezamos en el 2010, 2020 ya con los procesos de facturación, antes de eso las universidades tenían un documento equivalente que era la orden de matrícula, y con esa orden de matrícula ustedes iban al banco y hacían los pagos. Eso era un documento equivalente que dejó de existir a partir de 2010, pero era un documento equivalente a la factura. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Puede que dentro de la costumbre les entreguen a ustedes esa hojita para que vayan al banco, pero les entregan una factura en el momento que ustedes hacen su matrícula. Entonces, fíjense que nos volvemos aquí un poquito y aquí están los que están obligados a facturar. Entonces, todos los responsables del impuesto a las ventas y los del impuesto al consumo. Si soy una persona natural, como les dije anteriormente, y ya cumplí con los ingresos al año de 165 millones de pesos, o tengo un restaurante, pues ese sería el consumo. Y si tengo una papelería y ya vendí más de eso, pues estoy obligado al IVA. Y a facturar electrónicamente, evidentemente. Entonces, el consumo con el 8% y el IVA con el 19% de la tarifa general. Las personas que superen ingresos a 3.500 UF que estén dentro de los requisitos del artículo 437, ahí dice personas naturales. Pero en los dos anteriores que les nombré, yo puedo tener un restaurante, pero puedo ser Burger King, es un jurídico, pero ellos ya están obligados a facturar y son responsables del consumo. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que solo para las naturales es que tenemos estas 3.500 VTs. Obviamente que si yo soy una persona natural y soy responsable del IVA, pues ya me asiste la obligación de facturar como tal. ¿Y cómo lo debo hacer? Electrónicamente. Todas las personas jurídicas, como se los mencioné, los que están bajo el régimen simple, yo puedo ser una persona natural que estoy en el régimen simple y vi una ventaja competitiva de facturar de manera voluntaria. Bueno, si estoy en el simple ya me toca facturar. Entonces no me gano sino 100 millones de pesos, pero como soy del simple, pues estoy obligado a facturar. Y lo único que me define o me diferencia del que está obligado al impuesto es que si yo estoy por debajo de los ingresos, estoy obligado a facturar porque soy del simple, pero no discrimino el impuesto. Entonces, digamos que una persona natural, abogada, que se gana 180 millones de pesos, ¿está obligado a facturar? Sí. ¿Y discrimina el impuesto? Sí, porque la profesión del abogado o del contador es una profesión liberal grabada en el impuesto a las ventas. Pero si yo soy una persona natural, del régimen simple, pero no me gano sino 80 millones de pesos, estaría aparentemente dentro de la disposición del 437 no obligado, pero por el hecho de ser del régimen simple sí, y la diferencia es que no discrimina el impuesto. Es para que me entiendan, la obligatoriedad de facturar me la da pues lo que dice la disposición normativa, pero yo puedo tomar la decisión de facturar de manera voluntaria, porque eso me genera a mí una ventaja competitiva. Entonces volvemos al tema del abogado. Entonces vamos a hacerlo con el tema del contador. El tema del contador tiene un contrato de prestación de servicios con un ente privado y supera los 165 millones de pesos. ¿Está obligado a facturar? Sí, y tendría que discriminar el impuesto. Pero si yo soy un contador que está en la misma organización, pero me gano 80 millones, yo puedo tomar la decisión de facturar. Y la diferencia es que como gano menos y no cumplo con el tope para ser declarante también del IVA, pues evidentemente lo que hago es entregar la factura sin discriminar el impuesto. Pero eso se me convierte a mí en una ventaja competitiva. Estuvimos la semana antepasada en un municipio que se llama Granada, Cundinamarca, que es subiendo de Fusagasugá hacia Bogotá, y llegaron unas señoras porque era un municipio muy pequeño y estábamos atendiendo presidentes de Junta de Acción Comunal, pero hubo personas que nos preguntaron este tema. Entonces, señoras muy matronas, ya bastante incluso de edad algunas,
nos estaban preguntando con mucha curiosidad, nos dio porque nos estaban preguntando mucho sobre la facturación electrónica y nosotros, bueno, ¿y a ti por qué te asiste la obligatoriedad? No, es que ahora nos están pidiendo factura electrónica para todo. Yo tengo un restaurantico ahí a la orilla de la carretera, muy modesto, pero vendo 30, 40 almuerzos al día. Pero entonces antes ahí paraban mucho los camioneros, pero si yo no les doy factura electrónica, pues ellos ya no están parando porque ellos necesitan soportar costos y gastos. Entonces, mientras que no les entregue un soporte fiscal válido, pues no lo van a poder llevar al costo. Entonces, aquí en ese paréntesis que estoy haciendo, quiero que tengan en cuenta una cosa. No es el régimen sancionatorio, no es la DIAN la que me obliga. La dinámica comercial ya me está diciendo que si tú no tienes lo que yo necesito para mis costos, pues no te voy a comprar. Y si tú no tienes lo que yo tengo, pues 200 o 500 personas en el escenario comercial tienen lo que tú vendes. Quiere decir que muchas personas que sin estar obligadas a facturar deciden facturar electrónicamente para tener una ventaja competitiva y poder seguir accediendo a sus clientes. Ahora, si yo, teniendo en cuenta que ya todo esto es obligatorio, digamos que ya me tocara facturar porque ya me superé los topes y no me quiero ir, me estoy haciendo el loco y lo que sea, pues es el mismo mercado el que me va desplazando, porque ya las personas que necesitan consumir su servicio o su bien, pues si tú no les das factura electrónica, ellos no se van a poder llevar al costo o al gasto ese valor. Entonces te van a sacar del mercado. No es la DIAN, es el mismo escenario comercial que es muy agresivo, para que lo tengamos en cuenta por ahí. Ahorita va a haber preguntas sobre eso. Comerciantes, importadores, tipógrafos, litógrafos y personas entidades que tengan la calidad de comerciantes y que sean profesiones liberales y presenten servicios inherentes a estos o enajen bienes de la actividad agrícola o ganadera, independiente de su calidad de contribuyente. Entonces, aquí, básicamente, lo que les estamos dando a conocer es que sí o sí, si nosotros lleváramos la norma a lo taxativo, venta de bienes y servicios, todo el mundo factura, pues todo el mundo debería estar en esa dinámica. Que las personas naturales tienen esa gaberita, como les dije, es otra cosa, pero que ya todo el mundo se está dando cuenta que en la misma dinámica comercial me está diciendo, oiga, yo no es que no pueda tener relaciones comerciales con usted que no está obligado a facturar, pero si tengo relaciones comerciales con usted, entonces a mí me toca, yo que soy el adquirente de su producto, de su servicio, a mí me toca decirle a la DIAN, tuve una relación comercial y me toca mandarle otro documento que se llama documento soporte de no obligados a facturar. Entonces digamos que en la costumbre contable, ustedes la deben conocer muy bien. Cuando yo soy prestador de servicio que no estoy obligado a facturar, pues entrego una cuenta de cobro, si es una prestación de un servicio no tan técnico, y si es una prestación de servicio profesional, pues yo entrego un informe de gestión, que es básicamente la cuenta de cobro, es como el informe que yo genero para poder que se efectúe mi pago. Pero no, resulta que ahora todo el mundo, cuando ustedes presentan esos informes dentro de la costumbre contable de esa cuenta de cobro, pues a la DIAN no le interesa saber eso, a la DIAN le interesa saber es que si usted se va a llevar al costo, me tiene que transmitir con quién tuvo relaciones comerciales, que no estén obligados a facturar, porque los que están obligados a facturar, la DIAN ya lo sabe. Y si yo tengo relaciones legales y reglamentarias, es decir, soy un empresario y tengo 10 empleados y todos tienen una relación legal y reglamentaria laboralmente hablando, pues entonces tengo que decirle a la DIAN, todos los meses mi nómina es esta, y lo reporto a todos. Entonces, fíjese que ya la dinámica es que cuando yo voy a presentar la declaración de renta en el siguiente año, que cuando los responsables de renta, evidentemente, pues si yo tuve relaciones con facturadores electrónicos que son mis proveedores, pues la DIAN ya lo sabe, no hay lío. Ahora, si yo tuve relaciones legales y reglamentarias, laboralmente hablando, es decir, tengo personas a las que les pago todas las prestaciones sociales y todo bajo el ámbito laboral, pues yo le digo a la DIAN, mire, para podérmelo llevar al costo, yo le digo a la DIAN todos los meses, estas son mis nóminas. Y con las personas que no están obligadas a facturar y que yo tengo relaciones, a mí me toca decirle a la DIAN, mire, tuve estas relaciones comerciales con estas personas que no están obligadas a facturar. ¿Por qué es importante eso? Yo les dije al principio que nosotros estamos contrarrestando delitos de tipo fiscal. Entonces, hace como 4 o 5 días, no me acuerdo en qué programa fue, estaban hablando de un reportaje sobre las bases de datos que se consiguen. ¿De qué quiere la base de datos? ¿La quiere pensionados? ¿La quiere actualizada? Yo se la vendo, vale 1 millón de pesos. Y la vendían en la calle. Entonces, resulta que la base de datos de personas no responsables del IVA, que antes de la ley 2010 se llamaban del régimen simplificado, son más o menos 15 millones de personas.
Y en ese universo, algunas organizaciones, no en este país, ni más faltaba, compraban esas bases de datos y le colocaban costos a esas personas. Digamos que 500.000 pesos para una persona que no está obligada ni siquiera a declarar renta, pues ni siquiera se da cuenta de que lo vincularon a ese proceso. Pero nosotros para efectos del control fiscal nos demorábamos más de un año para poder determinar esto. No, ahora simplemente como usted me tiene que transmitir con quién tiene relaciones comerciales, pues yo en tiempo real puedo hacer un proceso de fiscalización. Llamo de los 50 que usted tiene relacionados ahí, llamo a 5 y si de los 5, 3 o 4 dicen, no, yo no tengo relaciones comerciales con este señor, por favor, ¿qué debo hacer para denunciarlo? Lo que sea, pues ya se tipifica o hay un indicio de que hay un delito. Se llama costos y gastos improcedentes. Entonces, en ese orden de ideas, si yo soy una organización grande que tengo, vamos a hablar de una EPS, no pongamos nombres, pero digamos que somos 3.000 médicos y de los 3.000 solo 1.000 cumplen con los topes de ingresos, una profesión liberal no grabada en el impuesto a las ventas, pero es una profesión liberal. Y todos los 1.000 ganan más de 165 millones de pesos, evidentemente les toca facturar, pero los otros 2.000 no. Entonces, ¿ustedes creen que esa EPS va a hacer 2.000 documentos todos los meses? Pues no. Les dice a todos los colaboradores que no están obligados que por favor voluntariamente facturen para quitarse ese lastre administrativo de estar haciendo 2.000 registros todos los meses. Entonces, fíjense que son las dinámicas las que me permiten a mí decir, no, mira, ya no quiero tener problemas, entonces factúreme electrónicamente. Entonces, en el caso de que haya alguna persona aquí empresaria y tiene este tipo de cosas, pues no se desgaste. Si la persona que le está vendiendo no le da a usted lo que necesita, pues váyase para otro lado. Puede que sea muy bueno el servicio, pero si yo no me lo puedo llevar al costo sabiendo que me lo puedo deducir, pues evidentemente no le voy a comprar. Y dentro de los no obligados, pues los bancos y corporaciones financieras, las empresas de servicio de transporte público urbano e intermunicipal, las juntas de acción comunal que entraron en este escenario, porque lo que yo les decía es que me dicen, no, es que nosotros no somos una junta de acción comunal. Ah, sí, y no venden nada. No, no vendemos nada. Ah, sí, y no alquilan el salón comunal. Eso es un servicio. Y si asimilan a un jurídico, estarían obligados a facturar. Pero lo sacamos del escenario a partir de de la norma actual, ya no están vinculados. Todas las personas que no sean responsables del impuesto al IVA del consumo, las cooperativas de ahorro y crédito, muy importante que tengan en cuenta en este ítem de cooperativas de ahorro y crédito, es que son las cooperativas de ahorro y crédito en las operaciones de ahorro y crédito, porque existen cooperativas que tienen otras cositas, supermercados, qué sé yo, venden cosas. Pues, evidentemente los que somos asalariados y los pensionados tampoco están obligados, los prestadores de servicios desde el exterior, si no tienen residencia fiscal, pues no están obligados a presentar facturación. Y todas las personas naturales que únicamente vendan bienes, servicios excluidos o presten servicios no grabados que tengan ventas con ingresos inferiores a 3.500 VTs. Básicamente les estoy mostrando que lo que les dije anteriormente son 3.500 VTs. Hay una salvedad con las VTs y es, para que lo tengan en claro, para las personas naturales que presten servicios con el Estado, la alcaldía, con cualquier entidad del Estado, no son 3.500 VTs, sino 4.000 VTs. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso son como 188 millones de pesos. Pero solo para esas personas. Si yo soy el abogado y estoy prestación de servicios en una entidad privada, 3.500. Si estoy con el Estado, 4.000 VT, para efectos de facturar y discriminar el impuesto si el servicio que yo presto es grabado o no, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, son requisitos de la factura electrónicamente a través del XML, pues esos no están en el artículo 617 y en los artículos que menciona aquí la norma, artículo 11 para efectos de la factura, el XML, y en la representación gráfica, porque una cosa es la representación gráfica y otra cosa es el XML. Entonces, para que me entiendan estos dos términos que alguna vez se lo van a preguntar, ¿qué es el XML y qué es la representación gráfica? Pues básicamente el XML es el documento técnico por el cual viajan los datos a través del sistema. Es decir, es como la factura, pero con algoritmos que no entiende ni el ingeniero. ¿Listo? Y la representación gráfica es ver la factura como nos la entregan a nosotros. Así que dice factura de venta, que el número tal, el código CUF, el código barra, tal. Pero es básicamente eso. Entonces aquí
Muy importante que tengan en cuenta eso. Para efectos del XML tiene que tener unos requisitos de acuerdo al artículo 11 de la 165 y para efectos de la representación gráfica, pues no son tan extensos como el XML porque no se maneja el lenguaje técnico. O sea, imagínense nosotros mostrándole un XML a mi mamá. Pues esa señora dice, bueno, pero ¿esto qué es? Es que yo no veo ahí nada, no entiendo nada. Yo necesito que me traduzca, pero haga cuenta que le están traduciendo la factura, entonces se la saca más bonita, donde dice, ah, ya la veo bien en el lenguaje que entiende el común y corriente de las personas. Básicamente es eso, como para hacer una analogía del asunto. ¿Cómo me debo habilitar como facturado electrónico? Pues debo tener el RUT actualizado, acceso a un correo electrónico registrado en el RUT, tengo que tener un correo electrónico, si no, pues está desactualizado el registro, ya no existe ningún, antes nos ha tocado suspender RUTs porque las personas llevan años sin actualizar y no tenían correo. Ahora es obligatorio el correo electrónico, tener acceso a un dispositivo electrónico, tener un certificado de firma. Cuando yo me habilito en el sistema de facturación de la DIAN, pues lo primero que tengo que hacer es, ya habilitado y seleccionado el modo de apoderación gratuita de la DIAN, pido al operador, porque nosotros también les damos de manera gratuita la firma electrónica para que garantice esas transacciones, solicitan y una vez cargue la firma sí puedo empezar a hacer la habilitación. Antes no, pero pues por eso dice tener certificado de firma digital. Evidentemente con los demás operadores, algunos proveedores tecnológicos tienen con la misma firma que ellos generan pues el soporte para poder hacer la transacción, pero la recomendación de parte mía es que cada uno compre su firma para efectos de sus cosas, salvo que use la gratuita, porque si está la gratuita, la DIAN se la gratuitamente, valga la redundancia. Y el software de factura electrónica. Y básicamente que cuando yo entro a la página de la DIAN, entro, la primera parte o el primer escenario en la página, cuando yo doy www.dian.gov.co, me aparece lo, como que lo que más consume. Es básicamente como el filtro número uno del sitio web institucional. Y ahí hay unos temas de interés en donde está todo lo de factura electrónica. Ahí como lo dice la diapositiva, para habilitarme, pues tengo que entrar por habilitación. Y antes de eso, pues evidentemente es importante nutrirme de la información que tenemos dispuesta para todo este tipo de procesos. En el micrositio están todas las ayudas, cartillas, instructivos, videos de cómo me habilito, cómo genero una factura, cómo creo un cliente, en fin, todo lo que se requiere para yo poder entender estas dinámicas de transformación digital que necesita el país. Y cuando ya termine el proceso de habilitación, tengo que hacer dos pruebas, dos facturas electrónicas y hacer la nota de crédito y nota de débito. Y para un proveedor tecnológico, pues son 8 facturas, pero pues eso, para nosotros es solo dos. Desde que usted cumpla con esas dos, ya sale. Y inmediatamente, pues tener en la casilla 53 del registro único tributario la responsabilidad 52. Ojo, esto es muy importante tener en cuenta y claro lo siguiente, no se asusten, porque muchas veces nosotros tuvimos mucho inconveniente porque el agente de retención, el comprador del producto que ustedes vendían o el servicio, decía, no, pero es que en su RUT no está la responsabilidad 52, entonces no se dé esa factura, y dilataban, dilataban y dilataban. Entonces nos tocó generar un proceso en donde una vez usted se habilite, la responsabilidad 52 se la vamos a cargar automáticamente. Pero a lo que me refiero con esto, o con esto que pasaba, es que nadie tiene por qué controvertir la validez de una factura electrónica, es solo la DIAN. Que existen maneras de cómo verificar que la factura es válida, es otra cosa. Pero a mí no me pueden controvertir, es decir, que la gente de retención no me puede decir a mí que si yo no tengo la responsabilidad 52, la factura que yo le generé no está garantizada por la DIAN. Entonces me voy a explicar con un ejemplo concreto. Si yo en la casilla 53 del RUT tengo la responsabilidad 5 de renta como persona natural, no necesariamente soy responsable de la renta, porque a mí me hace sujeto pasivo el impuesto lo que diga la ley. Porque es decir, para efectos del año 2023, era es ingresos superiores a 59 millones de pesos, si no estoy mal. Pongamos lo más bajito, 50 millones de pesos, la norma dice eso. Pero yo no trabajé, tengo las 5 ahí, pero no tuve ningún ingreso, pues no me existe la obligación de declarar renta, porque a mí me hace sujeto pasivo lo que diga la ley, no lo que diga el numerito 5. Es más, sin tener RUT,
para efectos del año 2023, que la renta se presenta ahorita en agosto para las personas naturales, yo no tengo RUT, pero yo ya puedo estar inmerso en la obligatoriedad de prestar o de declarar renta. ¿Por qué? Porque en el año 2023 tuve ingresos superiores a 56 millones de pesos. Entonces no tengo RUT, pero entonces fíjese que no es lo que diga el papel, es lo que diga la ley. Usted cumplió con los ingresos superiores a tal, o por compra superior a tal, o por movimiento de sus bancos superior a tal, o porque es responsable del IVA, o porque tuvo un patrimonio superior a 190 millones de pesos. Le asiste la obligatoriedad de declarar renta, así no tenga el RUT. Entonces a mí no me hace sujeto pasivo de nada lo que diga el papel, sino lo que diga la norma, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Como un tipcito ahí tributario. ¿Qué beneficios tenemos nosotros? Pues nosotros en el sistema de facturación gratuita pues tenemos todo lo que se necesita. Tenemos el software que funciona en línea, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Se genera formulario para factura de venta, exportación, mandato e incluso tenemos el IDU para los arquitectos. Y eso que no somos desarrolladores de software. Sin límite de generación y recepción de documentos electrónicos. Vuelvo y le repito, en el sistema gratuito yo puedo tener mis facturas y puedo utilizarlo. Ese es mi problema, después para pasarlo a lo contable. Pero sirve para las transacciones que quieran, puede ser el contribuyente que sea. De hecho, yo tengo, cuando recién ingresamos a estos procesos de capacitación, un gran contribuyente que vende 20.000 millones de pesos y tiene la solución gratuita. Pues porque él no hace sino 4 facturas. Entonces pasar una factura cada 3 meses al sistema contable, pues no reviste más de 5 minutos. Pero lo puede usar cualquier persona. Y puedo cargar los clientes y los productos que yo quiera. Probablemente no se va a volver eficiente cuando yo tenga, vuelvo y le repito, unas dinámicas comerciales bastante complejas o de mucha facturación, pues no se vuelve eficiente. Pero pues si lo quieren utilizar, no hay ningún problema. Alguien me decía, bueno, y si hay inconveniente tecnológico, ¿qué puede hacer? Entonces, existe la factura de venta electrónica y también existe una que se llama de talonario de papel, pero es solo para efectos de contingencia. Entonces, digamos que cerca al sitio donde tengo la operación, eh, no sé, se cayó la torre de comunicaciones y yo era proveedor de Claro, se cayó la torre de Claro y entonces quedamos sin internet, pues no tengo la capacidad de facturar, pero tengo el cliente ahí, pues yo genero con esa factura de talón a papel, estoy en contingencia, le puedo entregar ese documento y para efectos de costos y gastos de esa persona, ella se puede llevar al costo de esa factura de papel y cuando se arregle la contingencia tecnológica, pues yo simplemente transmito o le manifiesto la idea, ya superamos la contingencia tecnológica y ya empiezo a facturar nuevamente. Y esas facturas que transmití en papel las transmito por el sistema, por el modo de inconveniente tecnológico. ¿Listo? Tengo 48 horas para hacer eso. Pero esta factura de papel es solo para ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y evidentemente yo tengo que generar pues toda la trazabilidad para efectos de que no se me caigan esas supuestas operaciones de problemas tecnológicos. ¿Cómo puedo yo mirar una factura? Si ustedes entran a facturando en el micrositio, facturando electrónicamente, pues vamos a ver acá. Está el micrositio. Acá, en este micrositio, si yo entro facturando electrónicamente o entro por acá, por este enlace que les colocamos acá, pues me va a aparecer este escenario. Y donde le doy buscar documento, cojo el código CUFE, que en esta factura el código CUFE, esta es la factura que emite la solución gratuita de la DIAN. Está cumpliendo con todos los requisitos, tiene un código de identificación de la factura electrónica, tiene código QR, tiene la descripción de los valores y el impuesto, todo lo que se genera, los valores de referencia o las notas de referencia, están los nombres o el tipo de negociación, la numeración de facturación, quién es el vendedor, quién es el comprador y la descripción de todos los ítems. Pero con este numerito, con este código CUPE, yo lo tomo. Eso sí lo tienen que tener. Aquí están dos renglones y debe ser, cuando yo lo ponga acá, tiene que ser en un solo renglón. Entonces hay que abrir un bloc de notas para dejarlo en un solo renglón sin espacios. Y cuando yo lo voy a buscar, inmediatamente me tiene que aparecer básicamente la factura. Y me tiene que decir, y si me parece evidentemente la factura, pues es porque ya está validada por la DIAN. Entonces yo puedo verificar que todo lo que me está facturando electrónicamente está ahí a través de
este proceso como se los indiqué. Y si no pasa eso, pues tenemos este WhatsApp para que todos lo tengan ahí, en donde podrán identificar la factura si es válida, el cumplimiento de requisitos, informar barreras, enviar facturas, fotos y hacer denuncias. Recuerde que nuestro compromiso como contribuyentes también es denunciar cuando encontramos dinámicas que hacen parte de los escenarios nocivos para el proceso fiscal. Es nuestra obligatoriedad porque acuérdense que el camino más fácil de llenar nuestros derechos constitucionalmente hablando es allanando nuestros deberes. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Eventos obligatorios de la factura para que se vuelva un título de valor. Acuérdense que la factura se convierte en un título de valor, pero tiene que convertirse para que tenga efectos y sea exigible su pago, pues se tienen que cumplir con unos eventos que son obligatorios. ¿Cuáles son? Pues que haya un acuse de recibo, ¿cierto? Entonces, que haya una cosa de recibo del bien y servicio prestado, porque una cosa es el acuse de recibo de la factura, es decir, que yo le envío a usted la factura, pues ya el acuse de recibo está, prácticamente, porque ya le llegó. Pero entonces allá, y cuando le llega la mercancía, pues usted hace un acuse de recibo del recibo de las mercancías, y hay una aceptación. Entonces, a algunos de ustedes les ha podido llegar una factura en donde la aceptan sí o no, no tiene objeto cuando yo compro de contado, porque para qué voy a aceptar una factura, no me la va a llevar al costo que ya la pagué, ¿cierto? Esto es para que facturas que son a crédito. Y se hace obligatorio que también el comprador, perdón, también el vendedor, le dé el acuse de recibo, el comprador también le dé el acuse de recibo al vendedor para que se la pueda llevar al costo. Si yo soy el comprador de la factura y no le doy acuse de recibo, pues no, para una factura a crédito, pues no me la puedo llevar al costo. Y eso también redundaba en una desventaja para el vendedor, porque cómo la hacía exigible si no me acusaban el recibo. Entonces, en ambas vías, si vendo a plazos, yo necesito para que en el momento de que no me cumpla, volverla exigible, necesito que él me dé el acuse y estas tres cosas. Pero para efectos también de la otra persona, pues necesita darle el acuse para poder llevársela al costo. O sea que tenemos que beneficiar conjuntamente. No es que antes era así, no, no le pago, pero como no le di la acusa, entonces mira a ver qué hace. No, ahora, para efectos de todos los sistemas, estas tres cosas se deben cumplir en ambas vías, porque si usted no me paga, pues tampoco la puede llevar al costo. Entonces, ahí nos estamos haciendo, como dice el dicho, nos estamos haciendo espacio. Y que no exista ningún reclamo, ¿no? Esto se da básicamente en el proceso de facturación y la aceptación de expresa tras de acuerdo al Código de Comercio, pues se da a los 48 horas o a las 72 horas que recibida los acuses. Y si no existe ningún reclamo, pues yo ya la puedo vincular al Radian. ¿Qué es el Radian? Pues el Radian es el depositario de las facturas para generar una trazabilidad, porque como le devuelve un título de valor, yo también con facturas a crédito que tengan estos tres requisitos, las vinculo al Radian no solo para hacer exigir el pago, también puedo negociar con las facturas. Digamos que yo vendía 45 días, que es la ley de plazos justos, pero digamos que tengo 90 días. No falta que le da 90 días al cliente. Pero la ley de plazos justos son 45 días. Entonces hablemos de lo que diga la norma. 45 días, que es la ley de plazos justos. Pero yo necesito apalancar mi operación mañana. Entonces digamos que yo vendo directorios jurídicos, vendo estatutos tributarios. Y estamos en un evento grandísimo. Vamos a tener la feria del libro. Y mm, yo mandé a imprimir 5.000 directorios y les di 90 días a las personas que me los van a comprar. Al impresor me dio 90 días, ¿cierto? Pero resulta que le pidieron otros 5.000, entonces el que fabrica los directorios habla con su financiero. ¿Tenemos plata? No, no hay plata, pero me pidieron más. Entonces, ¿qué hago? Negocio la factura de que ya le dejé a mi cliente en los 90 días, los 45 días. Evidentemente me va a salir un costo financiero, pero apalanco mi operación y saco los otros. Si yo ya tengo, no, plata hay suficiente, pues no negocio la factura y espero que mi cliente me pague y no pierdo dinero. Pero lo que me permite hacer este corretaje de facturas es apalancar mi operación en el momento que yo necesite capital de trabajo. Yo puedo vender mi factura y el Radian se vuelve un instrumento muy eficiente para el rastreo de esas facturas, porque ahí se da cuenta el que va a hacer el negocio, cómo está esa factura, qué afectación tiene. Porque yo pude haber vendido la mitad de la factura
o esa factura ya me la pagaron, entonces ya se acabó el tiempo, entonces no es exigible el pago, entonces ¿para qué cómo la va a negociar? Entonces todos esos escenarios, esas dinámicas de ese proceso de factoraje, pues se ven reflejadas en el Radian y deben cumplir todos estos requisitos para que yo las pueda vincular a ese proceso del Radian. Fíjense que vamos a hablar de unos cambios muy importantes que hubo con la nueva legislación, la nueva resolución 165 del 2023, porque los documentos equivalentes a la factura electrónica ya se volvieron, se van a tener que volver electrónicos, entonces hay que mirar cuáles fueron los cambios que se generaron en ese proceso, en esa dinámica. Entonces, básicamente que los principales cambios de la resolución son estos, que las notas crédito, antes la nota crédito solo se podía generar, pero validaba una factura y no se podía esperar el plazo. Entonces aquí, listo, vamos a generar una nota crédito sin referencia a una factura, pero sí tiene que indicarme el mes que afecta. Es decir, que yo en todo el ejercicio me equivoqué en alguna cosa y pude generar una nota de crédito para ese tipo de procesos, como la DIAN sabe en tiempo real qué es lo que está pasando. Entonces, si yo tengo un ingreso por facturación electrónica y tengo que afectar esa factura, pues debo hacer una nota de crédito y debo registrarla electrónicamente ante la DIAN. O si no, el ingreso va completo para efectos fiscales. Entonces ya lo puedo referenciar la nota de crédito a una factura, pero por lo menos sin referencia a una factura, pero mínimamente debo indicar en qué mes se afecta ese proceso. Em, Se valida que la factura colombiana tiene que estar fijada en pesos colombianos, que dentro del XML debe estar en pesos y que yo puedo reexpresar la factura en dólares si es que mi cliente o dentro de mi proceso necesitan que la expresen en dólares, pero como usted es un agente de retención y sus ingresos son de fuente nacional, pues evidentemente tiene que generar la factura en pesos. Es obligatorio. Em, La validación de las fechas en cuanto al proceso de causación, en el momento que se genera, tiene que ser igual a la validación. No es que yo, ay, no, que venga el lunes, que el lunes le doy la factura. No, ya no es posible. Si usted le genera, el hecho generador es hoy me debe dar la factura, para que lo tengan claro. Porque siempre hubo eh, esas trabitas que ponen las personas, no, mañana le entrego, que no, y nunca le llega a uno. Entonces, para que lo tengan claro. Darle valores incluidos en la caja de herramientas para incluir o eliminar referencias que se modifican y en procesos de fusiones y decisiones que surjan de un nuevo proveedor tecnológico, pues están los requisitos y los juegos y las reglas del juego para ese proceso. Eh, Se le otorga un código nuevo a la nota de crédito que referencia a una factura electrónica y uno que no referencia a una factura electrónica, sino a un periodo como tal. Eh, y tiene que ser dentro del mes que se afecta, ¿no? Como les dije anteriormente. Lo que les dije de los pesos colombianos. La fecha de generación tiene que ser igual a la fecha de validación de la factura. Los cambios que les dije de la flexibilidad, incluir eliminar valores de referencia. Y en el proceso de fusiones de decisiones se deberá habilitar como nuevo proveedor tecnológico el resultante de ese proceso. Esto lo vemos muy constantemente dentro de nuestras dinámicas sociales, sobre todo. Entonces, digamos que vamos a ir a comer a Crepes and Waffles. Beatriz, Miguel y otros dos o tres docentes, entonces nuestra cuenta ya superó las 5 VTs, que son 235.000 pesos en ventas. Entonces, sí o sí, a pesar de que el tiquete de máquina registradora estaba todavía vigente, si ustedes van a Crepes and Waffles, le entregan una tirilla, como la del supermercado, del Éxito, lo que sea. Pero si la compra en ese proceso, el vendedor tiene este tipo de máquinas, no quiere decir que no deba tener facturación electrónica habilitada. Si supera los 235.000, pues me tiene que dar facturación electrónica. No es si yo quiero, es que me tiene que dar porque la norma sí ya lo dice. Y adicional a eso, incluso si la compra es menos de los 235.000 pesos y yo le exijo factura electrónica, me la tiene que entregar. O sea, no es si, o sea, el tiquete de máquina registradora por ser un documento válido todavía, equivalente a la factura, pero esa discrecionalidad del cliente, si yo quiero que me den o no, porque yo puedo ir a almorzar con dos personas nomás, vamos dos personas, pero es un cliente mío y tengo gastos de representación.
Y yo necesito llevarme eso al costo, perdón, al gasto. Entonces, en ese orden de ideas yo le digo, son 100.000 por la cuenta, no supera las 5 veces, pero necesito factura electrónica. Y lo único que me pueden pedir es el nombre o razón social, el NIP o cédula, que es lo mismo, pues, si es natural la cédula o si es un jurídico el NIP, y el correo electrónico. Y para de contar. Ese cuento de que yo tengo que llevar el root para ir a comer, no, eso no es cierto. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos claro. Entonces, en ese orden de ideas, si a partir del próximo mm, mayo, 31 de mayo, a partir del próximo mes de mayo, los grandes contribuyentes, que son la mayoría, Trexon Waffles es un gran contribuyente, digamos, me entienden en el ejemplo, tiene que generar eh, el documento POS ya de manera electrónica, pero también tiene que dar factura. Pues yo, ¿qué haría? Y eso es para que ustedes también lo tengan claro. Pues yo, sí o sí el contribuyente es el que decide cuál de los dos documentos me va a entregar. Pues ¿para qué genero o para qué hago una implementación del documento POS de manera electrónica o para qué lo desarrollo si la factura electrónica ya viene en tipo POS? Pues facturo todo y me sale en tirilla POS. Quiere decir que los grandes operadores de ese sistema de facturación tipo POS, que es muy utilizado porque es muy eficiente cuando yo tengo un tracto o un volumen muy grande de inventario, porque imagínense una cajera del éxito que tuviera que digitar un mercado de 500.000 POS, no acaba nunca. Por eso es importante el POS, porque esa herramienta informática me permite a mí pistolear con un código de barras todos los productos y la factura fluye de una manera eficiente. Entonces, ¿para qué implemento yo un POS electrónico si la factura electrónica ya viene tipo POS? Simplemente facturo todo y listo. Si ustedes van a algunas organizaciones que ya, independientemente de lo que, pudiendo utilizar el POS, una gran superficie, digamos que Pepe Ganga. Si ustedes van a Pepe Ganga, siempre el cajero le va a decir cédula, NID, NID o cédula, el correo electrónico y el nombre. Y ellos le entregan a ustedes una tirillita chiquita que es el comprobante de la compra, pero inmediatamente le llega la factura electrónica. Los que tienen hijos o los que no tienen hijos y que tienen sobrinos y han ido a las tiendas MIC, no importa que sean 20.000 pesos, ellos podrían utilizar POS, sí, todavía, pero ellos ya facturan electrónicamente tipo POS. Entonces, para quienes vayan a tener la posibilidad de generar una dinámica en donde el documento eficiente, el más eficiente sería un POS, pues el POS ya tendría que, si ustedes tienen un proveedor tecnológico de POS, si el proveedor tecnológico de POS no es ya electrónico o no está vinculada a la factura electrónica, pues utilicen el que le dé esa prelación. Quiere decir que todas estas organizaciones que prestan este tipo de servicios de sistemas operativos para facturación, pues ya deben estar migrando todo a lo electrónico, o si no, van a salir del escenario comercial como tal. Listo, bueno, esto era lo de la tipo POS, que 235.000 POS para el año 2024. Entonces, si ustedes tienen una compra que supera los 235.000 POS en cualquier parte, que estén obligados a facturar, obviamente, le tienen que dar sí o sí factura electrónica. Nada que hacer. Y es a discrecionalidad mía, ¿cierto? Porque puede tener el POS electrónico, pero yo le puedo exigir factura. Entonces, ¿para qué hago el POS y la factura está? Ahora, si yo quiero utilizar el POS electrónico, que también me sirve para costos, gastos y deducciones, es el único documento equivalente de todos los que quedan, ya se los voy a volver a leer, a discriminar, o así más o menos, boleta de cine y todo eso. Pues evidentemente el POS para que pueda llevarse al costo, el POS electrónico a partir de mayo, para que yo me lo pueda llevar al costo, debe sí o sí identificar al contribuyente. Entonces ese cuestigo de que no me pueden identificar con el POS, carreta, porque en el éxito cuando ustedes le piden los puntos, ya está su cédula y su correo y todo. Entonces esa herramienta es eficiente, pero acuérdense que yo puedo pedir para que el POS me lo pueden dar electrónico, ya sale electrónico y ya la DIAN sabe que se hizo esa venta, pero si yo no me identifico no me lo puedo llevar al costo. En este tipo de documento que les estoy mostrando aquí, que es la tirilla de pago, ¿vale? Para que lo tengan claro. Pero acuérdense que sí o sí, yo puedo como cliente, a pesar de que usted tenga el POS electrónico, no significa que no deba tener factura electrónica, porque usted está obligado a facturar electrónicamente. Sí o sí, si yo le digo que solo quiero factura, pues es discrecionalidad mía.
El tiquete POS no soporta costos a menos de que se identifique la persona. ¿Cuáles son los calendarios para este proceso? Inicialmente teníamos esta resolución que era la 165, pero la resolución 8 ya cambió. Y aquí los grandes pidieron una gabelita más y los grandes contribuyentes empiezan a partir de mayo. Y los demás documentos están aquí, miren, en esta resolución que es la 165 en el artículo primero, artículo 20, perdón. Estos son los documentos que son todavía documentos equivalentes. Pero salió una resolución que es la resolución 8 del 2024, en donde estos plazos iniciales que les mostré acá, como quien dice, como lo dice el dicho, lloraron un poquito y evidentemente nos tocó recular para la implementación de los documentos. Pero a partir del mes de mayo, todos los grandes contribuyentes deberán expedir. Implementación electrónica del documento. Grupo 1, grandes contribuyentes. Esta es, mira, inicialmente estábamos acá en la resolución 765 que era en febrero, los grandes contribuyentes, pero sacamos esta resolución 008 para mandarla a partir del 1 de mayo. ¿Quiénes? Los grandes contribuyentes. El grupo 2, los declarantes del impuesto de la renta que no sean grandes contribuyentes. A partir de junio. A partir de julio primero, los no declarantes del impuesto de la renta y los sujetos que no tengan las calidades mencionadas. Pueden ser quienes, los del simple. Y los demás documentos equivalentes, los que están acá, en los servicios públicos, el tiquete de transporte de pasajeros y el extracto en operaciones bursátiles está a partir del 1 de agosto. A partir del 1 de septiembre, ¿quiénes? Los que tengan tiquete y o billete de transporte aéreo de pasajeros, las boletas de fracción y formulario de cartón y este instrumento de juegos de suerte de azar y el documento de juego localizado. El 1 de octubre, ¿quiénes? Los que tengan peajes, el comprobante de liquidación de operaciones de bolsa de valores y el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria. Y a partir del 1 de noviembre, la boleta de ingreso a espectáculos públicos y la boleta de ingreso a cine. Entonces, fíjense que ya están los calendarios implementados, ya no hay forma de echar para atrás esto. Ya a partir, independientemente de que cuando ustedes estén por carretera y ya pase el peaje estaba en 1 de octubre, después del 1 de octubre, cuando usted pase por el peaje, independientemente que te den ese papelito, que es un recibito, quiere decir que ese papelito ya tiene que estar electrónico. O sea, usted lo recibe así físico, pero la DIAN ya sabe en tiempo real que se generó el peaje. Pues antes nosotros sabíamos eso al año siguiente, ahora lo sabemos en tiempo real, a partir de esa fecha, ¿no? Entonces fíjense que ya el proceso de transformación digital se está dando. Ya no hay forma de salirnos de esa disposición normativa. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un proceso de fiscalización que va a ser mucho más fácil, digamos que yo llego a un lugar a un sector de la economía, ya, el 7 de agosto, nos vamos para donde los reposteros, después de que todo esto esté implementado. Y yo llego, factura electrónica, no, yo tengo el post electrónico, sí, pero debe tener factura electrónica también, ¿la tiene? No, no la tengo, pero tiene el post y ya es electrónico. Entonces, como está incumpliendo, yo le puedo cerrar el establecimiento. Debe tener las dos cosas. Y lo va a hacer. O no desarrolle el post electrónico y solo facture tipo post. Entonces es mucho más fácil porque el que no esté facturando para esas fechas como debe ser, con cualquiera de los documentos que ya se vuelven electrónicos, pues evidentemente los vamos a sancionar. Y la primera sanción que se genera en este proceso de facturación, ¿cuál es? El cierre del establecimiento. ¿Listo? Entonces va a ser mucho más fácil el proceso fiscal. Aquí son los requisitos comunicos de cada documento. ¿Mm? Entonces, de cada documento electrónico están estos requisitos que son comunes, pero aquí vienen unos que son específicos. Entonces, por ejemplo, el del tiquete post debe decir estas cositas adicionales. La boleta de cine, salvo el post,
para efectos de costos, gastos y deducciones, se tiene que identificar. Si yo me quiero llevar al costo un documento electrónico, POS, me tiene que salir el documento con la identificación de quien adquirió el producto, el NID y el correo electrónico. Los demás, pues imagínense que nosotros en el peaje pidiéramos su correo electrónico, su NID y su teléfono y su nombre. Pues en un puente vamos a colapsar el tráfico. Entonces, los demás documentos todavía no están exigibles esa referenciación a la placa o a la persona. Pero ¿qué tecnología hay para eso? Sí, porque ustedes van a un centro comercial y ya ni siquiera hay una persona, sale con usted la fichita, ni siquiera le dan fichas. Le abre la talanquera y cuando usted va a ver cuál es la placa de su carro, ya lo identificó. Pero mientras que llega eso a un peaje, pues va a ser mucho más difícil. Pero que hay tecnología, sí. Y hacia allá vamos, sí. Si ustedes han montado en bus últimamente en un intermunicipal, hace el lunes creo que fue que estuvimos el martes. El lunes estuvimos en UAT y teníamos pico y placa, en fin, entonces decidimos que nos íbamos en bus todos los funcionarios que teníamos que estar allá en UAT atendiendo estas dinámicas, no solo en facturas, sino en muchas cosas. Y ya el muchacho le dice, ¿para dónde va? Voy para UAT. Y él mismo con una tablet digita y en el cinturón tiene una impresorita y sale. Entonces, tecnología para este tipo de cosas, ya está. Aquí están los demás documentos. Esta información toda la encuentran en nuestro micrositio. Ahí están las presentaciones en nuestra página de Facebook y en YouTube y en nuestra página de X. Están en los documentos que hacen parte de nuestros escenarios, en Instagram también. Entonces ahí lo pueden buscar, pero básicamente esa es la información que tenemos sobre facturación electrónica. No sé si quiere, Miguel, que hablemos un momentico sobre este documento de nómina electrónica y el documento de no obligados a facturar. Tenemos tiempo, nos quedan, mira, pero ya acabamos, ¿no? 6:30, 7:30, no, ¿hasta qué horas es? Pues, Doc, qué pena el ruido, sino que acá en la universidad está en un evento. Lo podemos trabajar, si usted gusta, hasta las 8 de la noche, Doc. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente de estos documentos, el documento de pago de nómina electrónica y el documento de soporte de no obligados a facturar. ¿Por qué son importantes estos documentos? Porque son soportes de costos y gastos. Quiere decir que si yo, responsable de renta, no le transmito a la DIAN que tengo una nómina todos los meses o no le transmito a la DIAN que tengo relaciones con un no obligado a facturar, pues no me lo puedo llevar al costo y cuando vaya a presentar mi declaración de renta, pues esos costos y esos gastos, la DIAN se los va a glosar fiscalmente. ¿Por qué? Porque no los tiene. Entonces usted no puede generar una declaración de renta que no tenga soporte de este tipo de documentos. ¿Y por qué es importante? Pues porque me permite eso. Básicamente, de nómina descontarme. El propósito de la nómina es que yo tengo que, básicamente, llevármelo al costo. ¿Quién es el sujeto obligado? Todo el que sea responsable de renta y que soporte costos, gastos y deducciones. Ese es el sujeto obligado. Si yo no soy responsable de renta, si yo soy del régimen simple, pues puedo obviar ese documento porque el régimen simple se da al ingreso bruto, no al ingreso neto. Pero si yo soy un sujeto obligado a la renta y necesito costos y gastos de deducciones y tengo una relación legal y reglamentaria, pues tengo que generar este documento todos los meses a la DIAN para soportar fiscalmente los costos y deducciones y para poder llevarlo al costo de la declaración de renta, para mantener actualizada la información para efectos de impuestos descontables reportados a la DIAN y para acceder a nuevos servicios electrónicos. Entonces, fíjese que nosotros, por ejemplo, en la DIAN, que somos 10.000 funcionarios, con todos estos documentos que ya están vinculados a un proceso electrónico, pues usted no tiene que pedir ni siquiera su extracto de bienes y su declaración de bienes y rentas. El sistema se lo saca inmediatamente en marzo y se lo manda a usted al correo electrónico. Si necesito una certificación de salario, igual. Si necesito una certificación de todo lo que genera la nómina, pues está igual. Entonces, esto también se vuelve una ventaja competitiva para las empresas porque tienen en tiempo real esa organización de todos sus soportes de todos sus funcionarios y que los funcionarios podrán acceder al sistema logueándose únicamente con su clave de usuario y poder sacar esa información que muchas veces es tan engorrosa sacar. ¿Cuáles son qué es lo que está pidiendo con este documento? Bueno, ¿cuál es el valor de vengado de nómina?
¿Por qué? Porque esa información le sirve a la DIAN para que, para efectos de las campañas de renta, pues yo ya sepa si la persona es obligada o no a declarar. Y lo deducido, pues porque evidentemente se sustituye como prueba para los valores que yo puedo detractar de la nómina como tal. ¿Cuáles son los ejemplos claros? El sueldo, horas extras, vacaciones, identidad, los devengados y los deducidos, pues aporte de salud, pensión y otras cosas. Pero que si yo tengo esta información ya decantada, cuando hay declaraciones incluso sugeridas, pues yo ya, cuando voy a decantar mi declaración, pues ya dice, ¿cuánto le retuvieron a esto? ¿Cuánto fue lo que no es sujeto a renta? Todo lo que pagué en salud, lo que pagué en pensión, mis cesantías, en fin, muchas cosas ya están listas para que yo pueda generar la información de mi declaración de renta cuando tengo esta información en tiempo real. Independientemente que la periodicidad de la nómina sea, yo puedo pagar cada 8 días, cada 15 días, cada 3 días, en fin, como lo determine, pues evidentemente le tengo que transmitir a la DIAN una vez al mes. ¿Listo? De forma mensual, independiente de la periodicidad con la que yo pague, se debe generar y transmitir a la DIAN y el sujeto obligado debe acumular la información con los valores de vengados y deducidos para un valor total de referencia. Y fíjense que aquí yo puedo tener notas de ajuste. Pues yo puedo generar la nómina a la DIAN, ¿cierto? Tengo que generar un documento eh, por mes y por persona. Si yo tengo 20 empleados, son 20 documentos que hay que generar a la DIAN mensual. Pero en el momento que yo ya lo tenga listo en el sistema, pues evidentemente no es sino cargar cuánto fue lo que se ganó. Y si llegado al caso, digamos que a mí me pagan el 25, pero y me pagan todo el mes, pero tuve una incapacidad del 28 al 30, pues evidentemente yo puedo hacer los datos, las notas de ajuste que se generen en este proceso sin ningún problema. Mm, Estos son los requisitos que debe tener la mínimo por empleado, que están en nuestro micrositio, ahí en las presentaciones oficiales de nosotros. Y básicamente que yo lo que hago es un documento por cada persona a través del formato XML y se lo valida la DIAN y ya no tengo que generar ningún paso. Acuérdense que los pasos en la facturación eran 5. Yo genero, valido, eh, expido y me recepcionan. Y ahora simplemente genero, valido y guardo. Eso es todo. Es decir, genero, transmito y valido. Y ya le queda en mi depositario o en mi archivo tecnológico como tal. Ya no hay pues, calendarios, esto es obligatorio desde el año 2022. Pues todos los jurídicos o todos los responsables de renta para efectos de costos, gastos y deducciones necesitaban generar estos documentos desde el año 2022, de acuerdo a este calendario. Desde mayo del 2022 ya es obligatorio sí o sí. Para cuando yo tenga una implementación permanente, es decir, que yo nazco a la vida jurídica siendo hoy empresa, pero tengo 3 empleados, pues tengo 2 meses para empezar a implementar este proceso de la nómina electrónica. Y para efectos del documento soporte en adquisiciones son obligados a facturar, básicamente, esto ya existe desde el año 2020. Es más, para efectos de costos, gastos y deducciones de hace más de 25 años, contablemente, pues yo me podía llevar al costo, al gasto, perdón, al costo, las transacciones que tenía con personas no obligadas a facturar, ¿cierto? Pero a partir del 1 de agosto del 2022, tiene que estar ligado a una numeración de facturación y fuera de eso, tiene que estar vinculado electrónicamente a través del sistema informático electrónico dispuesto para ese fin. Y básicamente sirve para lo mismo, soportar costos, deducciones y impuestos contables en adquisiciones con los no obligados a facturar. Estos son los requisitos mismos que debe tener el documento y es exactamente lo mismo. Ya no son los 5 pasos, sino que simplemente yo genero el documento, se lo transmito a la DIAN y la DIAN me da respuesta a la validación y yo lo guardo como un documento que hace parte de mi acervo probatorio en costos, gastos y deducciones y impuestos descontados. A partir del 1 de agosto del 2022 debería haberse implementado y ya es un hecho. Entonces, esto era lo que tenía para decirles en este proceso de manera muy rápida, porque cuando uno está en la academia, pues es mucho mejor cuando hemos tenido la oportunidad de visitarlos y estar en una charla un poquito más íntima, en donde podamos no correr y no desglosar los ejemplos, porque las inquietudes muchas veces son en tiempo real también.
lo podemos hacer de una manera mucho más eficiente. Sin embargo, todas las preguntas que tengan en este momento, pues estoy dispuesto a contestar las que estén dentro de mi alcance, lo que no esté en mi alcance, pues evidentemente a través de un correo electrónico podré contestarlas. Porque nosotros pues no atendemos casuística particular, pero con muchísimo gusto la elevamos a consulta si es necesario lo que no les pueda contestar el día de hoy. Muchísimas gracias, Miguel, gracias a todos los presentes por el espacio y espero que haya sido no solo oportuno, sino haya sido entendible lo que les traté de transmitir y estoy dispuesto para escucharlos en sus inquietudes y en sus preguntas. Bueno, Doc, muchas gracias. No sé si alguien quiere intervenir para hacer una pregunta. Si quieren, van levantando la manito y ahí vamos dando la palabra para dar respuesta a las preguntas. Oscar Mauricio tiene una pregunta. Oscar Mauricio puede intervenir y luego Jennifer Pardo. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor Javier. Me llamó la atención el tema de la nota crédito, donde anteriormente se podía relacionar la factura que se iba a afectar y que para esta, pues ya para la actualidad se va a hacer durante el periodo. Entonces, creo yo, pues pienso yo, pero no sé qué tan errado esté, de que eso puede llegar a generar algunos inconvenientes entre cliente y proveedor, porque entonces se tendría que entrar a definir qué factura es la que va a afectar esa nota crédito, si ya la factura fue contabilizada, bueno, fue registrada y reconocida en un periodo diferente a la emisión de la nota crédito. ¿Cómo se podría manejar esa parte? No sé. Oscar Mauricio, muy buena pregunta. Lo que tú dices puede llegar a ser cierto, pero nosotros tenemos que flexibilizar que el contribuyente tuviera esas dinámicas. O sea, esto también, cuando uno lanza una disposición normativa, se lanza los comentarios y prácticamente los comentarios decían que no podíamos ser tan excéntricos de afectar únicamente una factura en un periodo determinado porque yo podía referenciar una nota de crédito. Pero, ¿cómo lo puedo solucionar? El consejo que yo les doy y siempre he dado a todas las personas que tienen relaciones comerciales es que lo más importante en el escenario comercial es tener una muy buena relación comercial. Si yo tengo una muy buena relación comercial y yo conozco a mi cliente, este tipo de inconvenientes no tiene por qué afectar esa relación comercial, porque es transparente, ¿sí me explico? Entonces, en ese orden de ideas, la recomendación es que siempre que tengan una dinámica comercial, conozcan a su cliente primero. Entonces, es importante al principio exigir ciertas cosas, porque yo puedo tomar a la ligera una relación comercial y puedo estar comprando o puedo estar vendiendo a personas que tienen procesos de lavado de activos, uno no sabe, porque no lo conozco, porque tiene el RUT suspendido, pero usted ni siquiera se ha dado cuenta que ese RUT está suspendido porque no le entregan los documentos necesarios para poder hacer esa relación comercial que sea más eficiente y transparente. Eso es lo primero. Ahora, que pueden haber situaciones que desborden esa relación comercial, sí, pero evidentemente lo más importante en este tipo de escenarios contables es que uno tiene que ser primero organizado, segundo, evidentemente no estamos sujetos a que no haya errores porque somos seres humanos, y tercero, tratar de que si mi relación comercial está lo suficientemente concisa dentro de la reciprocidad de esa relación, pues voy a tener la oportunidad de no tener inconvenientes con mi cliente porque él ya sabe cómo opero, cómo juega y mi dinámica comercial y sabe que no lo voy a hacer quedar mal y que no estamos haciendo nada indebido. Pero una respuesta contable sobre el tema pertinente a lo que usted me está diciendo, pues no es posible entregarse, la verdad. No, muchas Listo, gracias, Oscar. profe. Muchas gracias. Muchas gracias a Oscar también. Ahora le damos la palabra a Jennifer. Buenas noches. Tengo una Buenas pregunta. noches. Entonces, Dime. hay ciertos establecimientos comerciales que están obligados a facturar, ¿cierto? Pero pues muchas veces cuando Sí. uno va a comprar cierto producto y al momento de solicitar la factura electrónica, ellos nos dicen que ellos expiden la factura después de cierto monto, ¿sí? Ahí uno cómo puede proceder.
Bueno, lo primero es que si tú tienes un tracto sucesivo de negociaciones con esas personas que te están haciendo incumplir, digamos que tú necesitas costos y gastos de esa empresa. Entonces, lo primero es que ya la relación se deterioró porque él está incumpliendo y tú no puedes llevarte al costo lo que necesitas con un documento electrónico. Lo segundo es que en la diapositiva donde les mostré dónde estaba nuestro WhatsApp, yo puedo como ciudadano denunciar este tipo de comportamientos. Pero básicamente que esos escenarios hay que transmitírselos a la entidad fiscal para que nosotros podamos tomar acciones. Y evidentemente si no te entrega la factura electrónica, pues yo puedo tomar la decisión de no comprar, de empezar a generar esa cultura de la contribución que tiene que ser recíproco no solo de parte tuya, sino del otro. Entonces, a él le va a afectar en el sentido de que si tú tienes una dinámica comercial con él y eres su cliente y no te está cumpliendo, pues lo que él hace lo hace en 50 o 100 o 200. Ya perdió el cliente. Lo segundo es que, aparte de que perdió el cliente, pues lo vamos a sancionar si tenemos la oportunidad de que las personas que tienen este tipo de transacciones y se dan cuenta de lo que está pasando como tú me estás manifestando, pues evidentemente nosotros sepamos y podamos actuar de manera inmediata frente a este tipo de comportamientos que no son. Y la norma es muy clara, la factura no es cuando ellos quieran. Acuérdense que la nueva disposición normativa, yo se las mostré, en donde decía que, vamos a buscarla aquí rápidamente, en donde decía que básicamente la transacción se genera en el momento en que se genera, que se hace el hecho generador. O sea, no es cuando ellos quieran, es cuando, aquí en estas diapositivas de acá, perdón, la fecha de generación tiene que ser igual a la fecha de validación, es hoy, puede cambiar. ¿M? Entonces, en ese orden de ideas, Gina, pues, perdón, Jennifer, ustedes lo que tienen que hacer es, primero, si es una relación comercial que me está afectando a mí en mi proceso, pues evidentemente, chao. Y lo segundo es que como ciudadano, como me está afectando, sabiendo que está obligado a facturar, yo estoy en la obligatoriedad, en la obligación de generar ese comportamiento para que el ente fiscal pueda contrarrestar estos delitos, que es un delito. Ya no puede ser que nosotros estemos vuelvo y le repito, en Guayabal de Síquima fuimos y todo el mundo asustado porque llegó la DIAN. Y entonces hablamos con el alcalde y hablamos con la secretaria de gobierno y hicimos un perifoneo y la gente empezó a llegar, vamos a hablar, vamos a charlar. Si yo quisiera hacer un proceso fiscal simplemente no aviso, llego. Si se han dado cuenta, nosotros hemos ya hecho o hemos manifestado estas dinámicas de fiscalización tributaria sin avisar y hemos cerrado grandes superficies. ¿Cuál fue el motivo? Para que lo desconozca. Pero alguna cosita debe haber pasado en el proceso de facturación, alguna ligereza del cajero, o se pasó se pasaron las 5 VT y no facturó eléctricamente, sino que generó el documento post. Puede ser muchas cosas, pero nosotros actuamos de manera inmediata. Si nos cuentan, porque si no nos cuentan, vamos a tardar más en llegar. Pero esa debería ser la actitud que debería tomar yo como ciudadano. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doc Javier, muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. Yo personalmente tengo una inquietud. Si la factura no cuenta con los 3 momentos y de pronto yo le hice una compra a la compañía Yo Miguel Peña a crédito, pero la empresa no, yo no le di el momento 1, el momento 2, la empresa nunca pudo dar el momento 3. La pregunta es, no tienen los 3 momentos, no es un título valor, la empresa me podría demandar a mí por el pago de esa factura teniendo en cuenta que no se ha convertido en un título valor. Es que eso tiene sus dos escenarios, Miguel. Si tú eres el vendedor y yo soy el comprador, ¿cierto? Entonces, tú me das a mí 90 días, ¿cierto? Digamos que es así. Tú eres el vendedor y yo soy el comprador. Tú me das a mí 90 días. Entonces, tú tienes que tener esos 3 momentos para que en el momento que yo decida no pagarte, pues tú la puedas llevar al Radian y vincularla y llevarla a un proceso jurídico, ¿cierto? Pero yo, que soy el comprador, que soy el que te está tomando el pelo por no generar esos 3 momentos,
Si yo no le doy los 3 momentos, ya recibido el servicio, recibido la factura, sin reclamación ni nada, pues evidentemente yo también me voy a ver afectado porque yo no me puedo llevar al costo. Yo que soy el comprador, yo no me puedo llevar al costo. O sea que en este momento estamos jugando es a que nos vamos a llevar los dos. O sea, la norma dio la posibilidad en que se lleven los dos. Usted no me genera a mí yo no le genero a usted el pago, pero usted no me genera el momento del acuse. Entonces, para ambos es necesario tener esos 3 momentos. Yo tengo que aceptar como comprador, le tengo que aceptar, tengo que generar el acuse de recibo, tengo que generar el acuse del recibo de las mercancías, tengo que generar la aceptación tácita o expresa y la no reclamación. So pena de que yo no me pueda llevar al costo de esa factura. Y para efectos suyos, pues usted tiene la ventaja de que si el señor le cumple, pues no hay lío, pero si no le cumple, ya tiene los 3 momentos. Entonces, por eso es importante que los 3 momentos se cumplan y ya no es a discrecionalidad del comprador que te tome el pelo, sino que si yo me la quiero llevar al costo también, pues evidentemente te tengo que dar a ti la posibilidad de que tú la puedas reclamar. O sea que se volvió más recíproca la relación en cuanto a al manejo de esa información que es conveniente para ambos, para uno para el costo y el otro para poder ser exigible el pago de la factura a través de los mecanismos jurídicos que avalan la factura como título de valor. Don Javier, bueno, esa era, ya quedó aclarada la duda. Al parecer, observo que no hay más preguntas, más inquietudes. Pues, Doc, mil y mil gracias por la disposición, a la Doc Beatriz Calderón, por la disposición también que ha tenido con la universidad para esta charla. Además, estos temas que, o sea, están latentes, que pasan todos los días, así como lo expuso el don Javier, que yo voy a un restaurante y no me dan la factura electrónica o no me dan ni siquiera la factura o un documento post. Entonces yo creo que este tema de facturación electrónica, documentos electrónicos han tomado una fuerza inimaginable y que muchas personas no dimensionan pues el tema. Entonces, pues nada, mil y mil gracias por la charla, por la aclaración, y a la doc Beatriz, no sé si la doc Beatriz... Con mucho gusto, aquí estoy, sí, gracias, aquí estoy oyéndolos. Gracias. Con mucho gusto. Y agradecerle a Javier, como siempre, el tiempo, la disposición, la hora. De verdad, agradecerle la organización de su capacitación y pues además darnos el plus también de nómina electrónica. Mil gracias, Javier. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos estar acá. Recuerden que nosotros siempre estamos dispuestos a lo que necesiten. Ojalá, Miguel, algún día podamos estar en un auditorio en donde podamos más bien hacer una charla más íntima, donde podamos sacar todas esas conclusiones y todas esas cosas, explicarles mucho más la dinámica del asunto con un tablerito. Eso, uno con el tablerito puede hacer muchas cosas y puede explicar muchas más cosas y podemos ir decantando más inquietudes que tengan los estudiantes en este sentido. Y no solo para lo del NAP, sino para la academia como tal. Sí, eso sí es verdad, y gracias por tenerlos presente de nuevo. Y yo creo que sí, más adelante vamos a tener la oportunidad de dar una charla pues presencial, que ese es el objetivo, Doc. Y de nuevo, mil y mil gracias por la disposición y, como dijo la Doc Beatriz, por la hora, porque bueno, ya sabemos, Doc. Mil y mil gracias. Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien. Feliz noche para todos. Mil gracias por estar acá.